Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Un nuevo día, el Señor nos permite compartir de su palabra. Y daremos comienzo a este devocional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le quiero invitar a que pueda dar lectura junto conmigo a la Sagrada Escritura en el libro de San Lucas capítulo 7, versículo 40 al 47. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Bien, le quiero invitar que podamos orar un breve momento antes de entrar ya a examinar este devocional. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, amado Dios, por esta misericordia que nos permite de poder estar reunidos a los pies de su palabra, Señor. Gracias porque sabemos que usted nos alimentará en esta hora. Bendiga la vida de aquellos que están escuchando, Señor, en este momento. Bendiga nuestras vidas, Señor, y santifíquenos a la luz de su palabra. Por Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios nos bendiga. Es una hermosa bendición que nos permite el Señor hoy, como lo ha hecho ya durante un tiempo, poder compartir la palabra del Señor por este medio. Y hoy día tenemos un relato de la Escritura, un relato de un acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que estando él de camino, se encontró con un fariseo quien le invitó a su casa a comer con él, a cenar con él. Estando en aquel lugar, llega una mujer de la cual no tenemos el nombre y de la cual tampoco podemos identificar. Algunos hombres, algunas personas han intentado identificar a esta mujer con María Magdalena o cualquier otra persona, pero la Escritura no nos menciona quién es esta mujer. A pesar de que haya un acontecimiento similar en la casa de Marta y María, en este caso específico es otra mujer. Bueno, la Escritura dice que esta mujer, de la cual lo único que sabemos es que se menciona que era una mujer pecadora. Tampoco podríamos asumir algún pecado específico, pues simplemente dice que es una mujer pecadora. Pero dice que esta mujer siguió al maestro, llegó a esta cena, a esta reunión con el fariseo, y se acercó al Señor y a sus pies, de rodillas, comenzó a llorar. Con sus lágrimas limpió y lavó los pies de nuestro Señor, y con sus cabellos los secó, los enjugó, dice la palabra. Y luego de eso rompió o abrió un frasco de alabastro y perfumó los pies del Señor. Ese fue el acontecimiento, o ese es el relato antes de entrar al texto o a los versículos que hemos estado leyendo. Entonces, en aquel momento, el Señor, que conoce todas las cosas, que conoce el corazón de aquella mujer, le hizo una pregunta, o en realidad le comentó un relato, una parábola a este fariseo, a Simón. Y le explica este versículo, estos versículos del 41 y 42, y le pone este ejemplo de un hombre que tenía 2 acreedores o deudores. Los 2 deudores le debían, uno 500 denarios y el otro 50. La diferencia es enorme entre uno y el otro.
la diferencia era mucha, 10 veces más de lo que uno debía. Pero dice la Escritura en esta parábola que el acreedor perdonó la deuda de ambos, no importando cuánto fuera lo que debía cada uno. La pregunta que hace el Señor a Simón es, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón, en una respuesta lógica, que yo creo que cualquier persona, incluso cualquiera de los más pequeños de los niños, podría responder esto. Obviamente, ¿a quién se le perdonó más? Es una pregunta lógica y es por eso que el Señor no alaba su respuesta, más bien le dice, ha respondido justamente, o ha respondido lo que era lógico responder. Claramente, el que debía más, iba a amar más. Era una respuesta lógica. Rectamente juzgado, dice el Señor, y es en ese momento donde el Señor Jesucristo le indica a Simón y apunta la mirada de Simón hacia esta mujer. Y le dice, ¿ves esta mujer? Entonces el Señor empieza a reconocer o a descifrar las acciones que había hecho esta mujer, y en el descifrar o en el reconocer las acciones que esta mujer había hecho, también estaba reconociendo las acciones que él no había hecho. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas. Los ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Mi hermano amado, es importante hoy día algo que decía en el inicio. No podemos identificar quién es esta mujer. Tampoco podemos identificar qué pecado tenía. Podemos asumir y podemos incluso intentar descifrar qué pecados tenía, por el hecho de que tenía perfumes o por el hecho de que era reconocida ante los ojos de los demás como una mujer pecadora. Podríamos nombrar algún pecado. Puede que esta mujer sea la que debía los 500 denarios. Sin embargo, no podemos nosotros asumir, pues simplemente la Escritura nos dice que ella era una mujer pecadora. El ejemplo del acreedor que el Señor Jesucristo pone no está relacionado a enfatizar cuánto debía cada uno de ellos. Pues, aun cuando el que debía 500 denarios era un deudor, también lo era el que debía 50. Y si debiera 5, también era un deudor. Por lo tanto, la falla o el error o el pecado estaba en ambos. Ambos deudores tenían un solo pecado en común, y era que ambos eran deudores. Ambos debían. Uno más y el otro menos, pero ambos debían. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no está enfatizando en cuánto es el pecado de cada uno de ellos. Y creo que también es por ello que el Espíritu Santo no permitió que nosotros supiéramos más de la vida de esta mujer. Pues, aun cuando supiéramos que ella debía 500 o 1000 denarios, no era el énfasis que el Señor en su palabra nos quiere dar. No es cuánto debía la mujer, y no es cuánto debían estos deudores. Pues podríamos tratar de asumir que el Señor se refiere a esta mujer como la que debía los 500 denarios y a Simón como el que debía simplemente 50. Pero no es eso lo que el Señor quiere decirnos. Más bien la acción del acreedor es esta. Él perdonó la deuda de ambos. No importando cuándo fuera la deuda de cada uno de ellos, Él perdonó la deuda de ambos. Bien, quiero llevarlos a reflexionar en esto. Pues simplemente nosotros nos encontramos ante una mujer pecadora, como algunos de nosotros podríamos reconocernos hoy y habernos reconocido hace mucho tiempo. Un hombre o una mujer pecadora y pecador. Podremos reconocernos como ellos. ¿Hay algún examen que podríamos hacer? Si alguno de nosotros ha mentido, ha fallado ante la ley de Dios. Si alguno de nosotros ha robado o ha codiciado lo que no es suyo, ha fallado ante la ley del Señor. Si alguno de nosotros ha usado el nombre del Señor en vano, ha fallado ante la ley de Dios. Por lo tanto, somos pecadores.
pues el hecho no está en cuanto es lo que debemos. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay uno que haya hecho el bien, dice la Escritura. Más bien todos nos descarriamos. En el libro de Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas. Así, todos nos descarriamos. Todos pecamos. Y el pecado está en todos nosotros. Ya sea usted el que debe 500 o el que debe 50 denarios, pero todos nosotros hemos pecado. Y es por eso que menciono que el énfasis de este relato no está en cuánto debe cada uno. Más bien está en el hecho de que el acreedor ha perdonado el pecado de ambos. Pero veamos ahora lo que el Señor le dice a Simón. Simón estaba mirando la condición de la mujer. Simón estaba mirando y dudando en su mente del Señor. En su mente y en su corazón Simón decía, si este fuera profeta, se daría cuenta quién le está tocando, quién es la mujer que está limpiando sus pies. Se daría cuenta que es una mujer pecadora, si este realmente fuera un profeta de Dios. Pero Simón estaba poniendo su mirada ahora no en esta mujer de la manera correcta, pues Simón estaba mirando cuánto debía esta mujer. Y estaba mirando al acreedor como un hombre ignorante que no sabía cuánto debía esta mujer. Seguramente, lo más probable es que Simón sabía cuáles eran los pecados de ella. Es lo más probable. Y es por eso que ya él dudaba de esto. Pero hermano amado, quiero invitarlo a reflexionar, no en el hecho de lo que Simón estaba mirando, más bien en lo que Jesús hizo que Simón viera, o lo que Jesús invitó a Simón a que pudiera ver. Y la pregunta de Jesús es esta a Simón: ¿ves a esta mujer o ves a esta mujer? Le dice el Señor. Claramente todos los que estaban ahí reunidos la vieron. Claramente Simón la había visto y todos sabían. Sin embargo, el Señor insiste con ellos y le dice: ¿ves a esta mujer? Pues claramente Simón no había visto verdaderamente lo que Dios estaba representando en ella. Le dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas. Hermanos, hay algo que el Señor, por su palabra, nos quiere entregar hoy. Simón se dio cuenta entonces, por el relato del Señor Jesucristo, por lo que el Señor Jesucristo le representó en ella, de todo lo que él incluso no había hecho. Pero el Señor va más allá. Versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y en este versículo es un versículo que queda un poquito fuera de la forma correcta gramatical. Pues el Señor en la segunda parte del versículo dice: mas a quien se le perdona poco, poco ama. Mencionando que el perdón produce que aquel a quien se le perdonó ame. Pero en la primera parte del versículo el Señor dice: por lo cual te digo que son muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y es como mostrando de que ama mucho y es por ello que sus pecados son perdonados. Pero no es la realidad. El Señor Jesucristo muestra el amor de la mujer. Y el amor de una mujer que ciertamente del momento en que supo que Jesús estaba ahí, ella creyó en Jesús. Pues ella no llegó donde un maestro, donde un rabino, como Simón sí llegó a sentarse con un rabino, con un maestro. Ella llegó donde el único en quien ella podía encontrar pecado, o sea, salvación a sus pecados. Y ese era Jesús. Ella no llegó diciéndole: Señor, enséñame qué debo hacer. Más bien simplemente ella llegó arrodillada ante Jesús porque le amaba. ¿Y por qué esta mujer podía amar a Jesús? Si aún Jesús todavía no decía las palabras que para muchos creyentes son tan claves: tus pecados te son perdonados. Lo dijo en el versículo 48. ¿Por qué esta mujer llega amando a Jesús de esta forma? Porque ella, en su amor,
encontró a su Salvador. Su amor era representante o representaba el perdón que ella venía en busca de Jesús. Por lo tanto, esta mujer creyó. Y es lo más probable es que esta mujer creyó antes de que llegara a ese lugar. Y es probable, y en realidad es muy seguro, que esta mujer creyó antes de que entrara a la casa de Simón, el fariseo. Esta mujer creyó que Jesucristo era el Salvador, era quien venía a salvar al mundo. Esta mujer creyó. Versículos anteriores, en el mismo capítulo, nos damos cuenta de que la Escritura dice que su fama corrió, la fama de Jesús corrió. Muchos sabían acerca de Jesús y ya habían acontecido sucesos importantísimos. Tanto así que en el mismo capítulo 7, cerca del capítulo 17, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús para preguntarle si es que Él era el que había de venir. La fama de Jesús había corrido de tal manera. Por lo tanto, por ello digo que es muy probable que esta mujer, antes de llegar a los pies de Jesús, ella ya había entregado su vida a Él. Solamente faltaba ese momento en el que se reencontrara o se encontrara con su Salvador. Es por ello que esta mujer hace el acto de amor. Antes de escuchar de la boca de Jesús, tus pecados te son perdonados. Porque sus pecados y su vida ya había cambiado. Ya había sido transformada en el momento en el que escuchó de Jesús. En el momento en el que ella creyó en Jesús, sus pecados ya habían sido perdonados. Es notorio que esta mujer ya había cambiado su vida. ¿Por qué? Porque voy a poner simplemente otro ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo estaba dibujando sobre la tierra, llegan los fariseos y los escribas con otra mujer. Y la iban a apedrear porque esta mujer era, sí se menciona el pecado, era una mujer adúltera. Esta era una mujer adúltera y ella estaba condenada a muerte por la ley de Dios. Por lo tanto, ella llega hasta aquel lugar y el Señor Jesucristo produce con una sabiduría inmensa que esta mujer sea liberada. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero fíjese en la acción de esta mujer, en la acción de aquella mujer adúltera. Esta mujer adúltera no buscó a Jesús. Esta mujer adúltera, estoy hablando de aquella que iba a ser apiedrada, no busca a Jesús. Cayó en tierra y quedó ahí en tierra. Esta mujer adúltera no se acercó a Jesús, fue Jesús que se acercó a ella. Por lo tanto, vemos el reflejo y la comparación de ambas. Es por ello que quiero mencionar esto. No está relacionado con cuánto debía esta mujer. Pues aun cuando ella debiera mucho, ella creyó en Jesús. Y es por ello que la Escritura nos dice en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Ella amó a Jesús. Y la demostración o el hecho de que su amor fuera tan grande era porque sus pecados habían sido perdonados. Aún no conocía o aún no había escuchado la voz de Jesús diciéndole esto, pero ciertamente sus pecados habían sido perdonados. Hermano amado, hoy día nosotros nos encontramos ante estos versículos de la palabra del Señor y podríamos quizás examinarlos pensando simplemente en el hecho de cuánto le debemos o cuánto hemos fallado. No importa si nuestros pecados son muchos o si fueran muy pocos. Hermano amado, la conciencia de esta mujer, la conciencia de su pecado, ella era consciente de que era una mujer pecadora. No sabemos cuánto debía al Señor, no sabemos cuánto había pecado, pero ella era consciente de que era una mujer pecadora. Lo fue. Su conciencia, guiada por el Espíritu de Dios, la trajo a los pies del Maestro para entregar el amor por el perdón de sus pecados. Debemos ser conscientes. Estos dos
hombres que relata en la parábola que comenzábamos a leer hace un momento, estos dos hombres fueron perdonados. Y es que la conciencia de nuestro pecado, de nuestra maldad, es la que nos va a llevar a amar al Señor. Es por eso que es importante esto. Es importante que la Escritura siempre nos recuerde y nos deje desnudos ante ella. Y que cada vez que nos miremos en ella, veamos un espejo y veamos la condición exacta en la que estamos. Lo que hizo Jesús con Simón fue exactamente eso. Pues Simón seguramente al escuchar aquel relato de la parábola, simplemente había visto a uno que debía mucho y a otro que debía muy poco. Y quizás el mismo Simón, con arrogancia, asumía que él era el que debía menos. Pero hermano amado, ser consciente de nuestro pecado nos lleva a los pies de Jesús. Ser consciente de lo mucho que hemos fallado ante Dios nos lleva a derramar nuestra vida al Señor. Yo podría hoy día hacer una pregunta. ¿Cuánto pecó Simón? No lo sabemos. ¿Cuánto pecó Simón? No lo sabemos. Pero en el libro de Hechos dice la palabra del Señor que mayor pecado hay en aquellos que le entregaron a Jesús. Y recuerda usted que fueron estos principales los que entregaron a Jesús, los que lo entregaron en manos de pecadores. ¿Cuánto pecó Simón? No lo sabemos, ni siquiera somos capaces de juzgarlo, así como tampoco somos capaces de juzgar a esta mujer. Pero lo que sí somos capaces de ver en este relato es la conciencia de pecado de esta mujer, esa conciencia. En realidad, el ser consciente del pecado. Esta mujer era consciente de su error, de su pecado, de su maldad. Era consciente de su situación. Es por ello que ni siquiera ungió su cabeza con aceite, sino que fue directamente a sus pies. Es por ello que lloró en sus pies y los besaba. Es por ello que esta mujer entregó todo lo que ella era y todo lo que ella tenía a los pies de Jesús. Hoy día el llamado o el mensaje que el Señor nos entrega es este. ¿Somos conscientes de nuestro pecado? ¿O será que al mirarnos al espejo vemos un hombre que debe 50 denarios solamente? ¿Será que simplemente al mirarnos al espejo somos capaces de mirar a otros pensando que deben más que yo? Hermanos, hoy el llamado del Señor es que seamos conscientes de nuestro pecado. ¿Somos conscientes? ¿Usted es consciente? ¿Soy yo consciente? Si es así, hermanos, ¿sabe lo que va a producir el amor del perdón de Dios en nosotros? No estar sentados en la mesa tratando de escuchar y tratando de ser mejores maestros, escuchando a un rabino o a un maestro como nuestro Señor. No. Nos va a producir eso si somos conscientes de lo mucho que el Señor ha perdonado en nuestras vidas. No vamos a estar en la mesa intentando escuchar de un rabino o de un maestro para que nuestro intelecto y nuestra posición sea mejor. No, hermano, vamos a estar en el piso, en el suelo, a los pies de Jesús, besando sus pies, lavándolos con nuestras lágrimas. Hermanos, el amor que el Señor nos muestra que esta mujer tenía es un amor que solamente podemos tener cuando estamos conscientes de cuánto el Señor ha perdonado nuestras vidas. No en un tiempo determinado, porque ciertamente hemos pedido perdón al Señor muchas veces. Siempre. No en un tiempo determinado, porque podríamos ser conscientes de cómo éramos en el mundo, pero ahora. ¿Somos conscientes de hoy cómo estamos? ¿Somos conscientes de hoy cuánto el Señor nos ha perdonado? Cada día al abrir nuestros ojos, ¿somos conscientes de la misericordia que el Señor ha tenido? Somos hombres y mujeres pecadores, débiles, faltos, pero por su gracia y su misericordia Él nos ha hecho ser santos, justos ante Dios.
por su misericordia, por su justicia, hemos sido llamados justos. Por lo tanto, hermano, ¿somos conscientes de esta realidad? La invitación del Señor es esta. Miremos esta parábola y miremos este relato en la casa de Simón. Pero hoy día el Señor nos invita a hacer lo mismo que Simón. ¿Ves a esta mujer? ¿Ves la manera en que me ama? Hermano, hermana, ¿vemos a esta mujer en esta escritura, en estos versículos de la palabra del Señor? ¿Vemos la manera en la que ella amó al Señor y se entregó al Señor? Permita el Señor que hoy día muchos de nosotros podamos ser conscientes. Y por esta palabra, y por todo lo que el Señor nos da todos los días, poder cada día ser conscientes de lo mucho que el Señor ha hecho por nosotros, de lo mucho que el Señor nos ha amado. Hemos recibido muchas veces la palabra del Señor, pero en algún momento escuché esta pregunta: ¿quién te ama más? ¿Tú o Dios? Y la respuesta es lógica y es clara: Dios. Dios nos ama tanto que aun cuando nosotros hemos buscado o buscamos muchas veces nuestra propia destrucción, Él está ahí para buscar nuestra salvación. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para salvarnos, por amor a su nombre. Y ese amor se refleja en nuestras vidas, ese amor llega a nuestras vidas. Por lo tanto, hoy día nosotros podemos vernos reflejados en esta mujer y ver reflejado nuestra condición en aquella que el Señor nos muestra. ¿Ves a esta mujer? Bueno, al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Hermano amado, no hay uno en nosotros, ninguno, cualquiera que sea su nombre, cualquiera que sea su estatus, cualquiera que sea su rango en alguna iglesia, no hay ninguno de nosotros que pueda decir: a mí el Señor me tuvo que perdonar poco. Ninguno. Porque a todos el Señor nos perdonó. Y ¿sabe? No nos perdonó mirando cuánto debíamos. Él nos perdonó. Como este acreedor perdonó la deuda de los dos deudores. Asimismo el Señor nos perdonó. No nos perdonó diciendo: tú me debes mucho o tú me debes poco. Él simplemente nos perdonó por su misericordia y por su amor. En ese calvario de cruz quedaron ahí nuestros pecados, todos nuestros pecados. Y lo más glorioso de ello es que el Señor prometió borrarlos. No los tapó, no los cubrió, no los dejó aparte, no los dejó en una hoja separada. No, Él simplemente borró nuestros pecados para no acordarse más de ellos. Para no acordarse más de ellos. Es muy importante esto, porque nosotros hemos recibido tanto amor de Dios. Pero si no somos conscientes de lo mucho que el Señor ha hecho por nosotros, de la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, es muy probable que no estemos amándole como debemos amarle. Bueno, que el Señor nos bendiga. Espero que haya podido disfrutar la palabra del Señor y que se haya podido alimentar de ella. Vamos a orar brevemente ante la presencia de nuestro Dios. Señor, eterno y poderoso, le damos infinitas gracias, Señor, por alimentarnos hoy por su palabra, porque este consejo ciertamente es para nosotros y usted lo ha preparado con amor para nuestras vidas. Amado Dios, permita que cada uno de nosotros seamos conscientes de esta realidad, de lo mucho que usted nos ha perdonado, de la mucha, Señor, deuda que ha saldado por nosotros. Pues esa deuda ya no existe, Señor, porque sus obras, las obras de su Hijo Jesús, son las que han saldado nuestra deuda. Y hoy somos salvos por fe, por la fe en Jesucristo, quien ha hecho las mejores obras para pagar nuestra deuda, Señor. Por lo tanto, nadie, Señor, en este mundo podría acusarnos de aún tener aquella deuda, porque hubo quien la pagó, su Hijo Jesús, por amor a nosotros. Gracias, Señor,
por su misericordia y por su bondad, y por darnos esta su palabra para nuestras vidas. Y que muchos corazones hoy, Señor, sean escudriñados por tu palabra y sean redarguidos por ella, Señor, para venir pronto a tus pies, a besarlos y abrazarlos y a llorar, Señor, delante de ti, porque usted nos ha amado y debemos amarle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta su palabra, y bendiga nuestras vidas por Jesús su Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que Dios me permitió de poder compartir este versículo de la palabra del Señor. Queremos dejarle invitado a los siguientes devocionales y a la predicación del día domingo por este canal Jesucristo Nuestra Gracia. Los martes, los jueves, los domingos se está anunciando el mensaje de la palabra del Señor. También puede seguir por Instagram este canal y así estar informado y recibir consejo de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga y será hasta el próximo momento que el Señor le guarde.